iniciar este live que queríamos hacer desde hace rato para poder hablar un poco, pues continuar un poco el proceso que llevamos haciendo desde Fin del Camino, que habíamos hecho una reunión ahí hablando de la producción. Pues en esta ocasión no tuvimos a los actores, no podemos hablar con ellos, y así que planeamos entre nosotros dos aquí en un live un poco más sencillo, no desde el Meet que teníamos como la vez pasada, hablar simplemente de lo que habíamos aprendido y cómo era el rodaje de nuestro corto. Entonces, no sé, Luna, diría algunas palabras para iniciar y ya empezar a dar como pues daticos o explicar cómo fue el proceso de creación de este corto, cómo surgió. Recién lanzamiento de 5 personas. Estoy muy listo. Ve, duda, ¿me escuchas bien? ¿Todo está bien? ¿Todo good? Sí, te escucha bien. Yo te escucho bien. Yo también. Qué más, mira que nos haya cara, confío en este modo. Yo también tengo el router ahí, así que hágale. Ahí el host. Entonces, no sé, alguna cosa que quieras decir acerca del corto, ya que está estrenando y toda la vaina. Bueno, estrenando porque aún no se hace P-Movies, pero... Se puede comprar por Neki. Se puede comprar por Neki. ¿Qué te gustaría decir algo o empezamos de una? Empiezo... A ver, pues yo quisiera decir que me gustó como mucho que el resultado. También que hablar con Farid, que no sé si Farid haya visto ya el resultado final. Es que pues a diferencia de Fin del Camino, se nota como el proceso. Digamos que en preproducción logramos salvar como más cosas, fuimos como un poco más organizados y pues como que la experiencia se nota como un poquito, así sea un rodaje de diferencia. Y que eso, no sé, me pareció un poco más interesante como el camino que va tomando. Y pues a mí, aunque yo sé que igual quedan cositas que se pueden haber mejorado y tal, el resultado me gustó muchísimo más y me siento como más satisfecho que cuando digamos tuve el anterior resultado con Fin del Camino. Y creo es como que es eso, como esa evolución. Y pues está como muy chévere, o sea, me gustó mucho cómo terminó. Y pues eso, no quiero hacer como más spoiler, pero pues ajá, o sea, a mí me gustó mucho como el resultado que terminó, tanto en la historia, el montaje. Me gustó como cómo se ve ahorita visualmente en la parte, pues digamos que ahorita incluimos como la colorización, de que eso, como que se nota como ese avance, pues. No quedamos como tal vez como ahí tan estancados, sino que se nota como que es como un pasito más, se nota como un poco más el tiempito y pues que sirvió como la experiencia del Fin del Camino. Me gustó bastante, pues aparte también como tratar con Sebas y con David, o sea, como dos actores más, y como también creo que algo que siento que aportó bastante fue como el sitio, la rodado en la tertulia y como que todos esos lugares también fue como bastante cool y aportó. Bueno, ya pues haciendo esto, ya tenemos una pregunta, voy a responderle a mi pana Cristian. Ahí de por qué decidimos ponerlo de paga siendo nosotros aún no muy conocidos. La verdad es una pregunta muy válida que nosotros también lo pensamos. Y pues la verdad quisimos ponerle de paga un poco para también experimentar. También siempre, a diferencia de nuestro primer corto de Fin del Camino, tuvo sobrecostos y al final, como todo, siempre todos estos cortos pequeños, pues no se invierte mucho dinero y al final no se busca nada, y por lo menos empezar ya como a darle ese valor a las obras de que tienen que ser compradas sí o sí, al menos desde el inicio. Ya pues uno puede hacer luego como, y lo tenemos pensado más adelante, hacer como alguna forma de visualización gratis, ya pues dependiendo, siguiendo algunos pasos tipo sorteo en Instagram, pero sí que darle como ese valor de que si alguien nos puede comprar y apoyar, que sea como lo mejor, ya darle valor a nuestras obras desde el inicio. No es simplemente como, esto tampoco es un hobby que queremos como hacer simplemente, es como, no, hacer cine y mostrarlo gratis, porque incluso ya tuvimos, pues Fin del Camino fue extrañamente muy recibido, llegó como a 700 visitas en YouTube, pero no sabemos cómo, la verdad. Y pues por ejemplo el anterior que publicamos de que era el primer episodio de la serie web, pues estuvo como
colgado ahí de visitas, no recibimos mucha, entonces como bueno, si al final pues no nos van a ver mucho, también hay que poder tener un poco de ganancia al menos para tener alguito, para poder eso, pero más que todo es para darle como valor a las obras, porque pues si no empezamos, al final esto va a ser como un hobby, no como un trabajo. Entonces, bueno, siendo así, ya me gustaría pues también un poco hablar del corto. Pues, acerca de la producción, ya de una manera también fue un poco parecido al de Fin del Camino, porque nosotros hicimos una producción de un cine pobre, o sea, nosotros nos fuimos como fuera, fuimos Luna, Paulo, un compañero que está con nosotros, los dos actores y prácticamente mi familia que simplemente me llevó. Y allá nos fuimos a la tertulia y entre todos era con el guión en una mano, con los planos en otra e intentar llevar como es el proceso de poder grabar todo lo que se pueda. Es como aún un cine un poco no tan llevado como a sus bases, simplemente el camarógrafo, el director, el sonidista y ello se acabó. Entonces como llevando como a este proceso lo pudimos como bueno a refinar un poquito, no fue tan bien, pero sí pudimos mejorarlo un poco a diferencia del Fin del Camino, que aumentó como en calidad y en eficiencia, porque en Fin del Camino sí que nos hicimos un puchado horrible a la hora de grabar, grabamos cosas que incluso no metimos en el corto y pues eso es tiempo y dinero al final de cuentas que no podemos recuperar. Entonces sí que esa vez sí no dejamos mucho por fuera, fue extraño, pues ahí no funcionó. Pues mira, Ahí, yo ajá. siento que cumplimos muy eso que nos hablaba la profesora Alice, literalmente. Y que creo que eso también sirve un poco como que fuera como tan ágil y tan dinámico el rodaje y todo, porque pues en Fin del Camino fuimos como muy estrictos, por así decirlo, o sea, no tal cual, estamos como rellenos mucho por cómo estaba en el guión, que por cómo estaba en el guión técnico, esto y lo otro, y pues digamos que eso hizo como que la obra quedara como muy ahí, no sé cómo explicarlo, como atada a eso, no sé, y como que quedó al final un poco sosa, y como que esa libertad de no ser como tan atado a eso, de que podamos como cambiar un poco, de que era como tal vez así como más experimental, de que solucionar el momento, esto y lo otro como que aportó, y como que eso, hizo esos cambios que pues al final le sirvieron eso para que fuera como, no sé, diferente, como fresca, pues digamos que eso fue lo que yo lo que noté mucho en el resultado, de que fuera como totalmente distinto y que no se pegara como a eso de lo que habíamos escrito, lo que estaba como en el papel, sino que fuera como un poco más dinámica, llevadera, pues digamos que eso como que la aportó mucho y creo que fue como cool eso de que no hayamos estado como tan pegados o tan rigurosos a esas bases o lo que propone como el cine clásico. Sí. Incluso aquí ya me hizo una pregunta que incluso me gustaría que pues, respondiera algo Luna, porque ¿cuál fue el departamento o proceso que creen que fue el más cuidado en esta producción? Así, literal fue cámara, más que todo el que más nos basamos, más que todo por nuestra experiencia con Fin del Camino, pero igual ahí, aquí está el director de foto, así que no sé, ¿te gustaría responderla? Pues sí, mira que me siento halagadito porque esta vez en el proceso de producción el que más cuidado tuvo fue la parte de fotografía y yo siento que ambas, o sea, fotografía y montaje se cuidó bastante y fue como algo que vimos necesario porque pues en el inicio con Fin del Camino pues somos como que no, pues digamos que pues si la historia está bien y eso, pues digamos que lo demás es como una añadidura, pero pues no, o sea, es importante. Y pues eso fue muy cuidado, aparte también fue como una de las bases principales, o sea, además de la historia, digamos como que va muy de la mano ese hecho de que la obra se viera de tal manera, o sea, como que la fotografía era muy fundamental para contar, tanto en cómo estaba el patio para verse, los colores,
los planos. Entonces digamos que por eso mismo como que tanta cautela en producción, porque era necesario, era como algo que se necesitaba y que pues la hora como que buscaba. Y pues eso, o sea, fue con lo más cuidado, yo creo que fue como lo que más tardó en el proceso, todo fue eso, porque pues aquí la mano del señor Nixon, el montaje y la postproducción, pues, o sea, pues llevarla a cabo una sola persona pues no es fácil, y pues eso de que aparte de que no es fácil hacerlo bien, pues tampoco es fácil, aún más, pues digamos que eso, cuidarla, de quedar lo mejor posible con lo que había, y eso pues sí, básicamente la fotografía estuvo consentida, y fue como lo que más trató de que estuvieran lo mejor posible en ese cortometraje. Incluso pues haciendo con ello, nos dimos ya cuenta que incluso consentimos demasiado foto y nos faltó un poco también pensar más en sonido en otros departamentos, que la verdad es lo bueno de poder hacer como esas producciones que aunque no cuestan demasiado, bueno, sí, nos costó poquito, pero aunque no son tan importantes y que queden obligatoriamente bien, porque esto más que todo es una práctica que nosotros hacemos también para poder aprender, y ya con dos cortos ahí lo que hemos aprendido es que sí que más que todo también en sonido hemos estado como un poco dormidos y ya hemos estado buscando, al menos para las próximas producciones, también pensar mucho más el sonido antes, porque en esta pues pensamos tanto en cámara que cometimos ese error que se comete mucho pues a la hora de grabar, que es pensar mucho en cámara y al final el sonido dejarlo por allá. Entonces es lo bueno de poder pues equivocarse un poco en producir para más adelante en proyectos que tienen 7, 10 millones detrás, no cometer estos mismos errores, porque eso sí ya, no, que no ocurran eso. Pero bueno, ya. Sí, yo creo que eso, es como que a poquito nos damos cuenta como la importancia de cada apartamento, digamos que uno que es consciente, pero pues eso de ser consciente, de llevarlo a la práctica hay muchísimo. O sea, uno desde la teoría uno sabe la importancia del sonido, sabe la importancia de la imagen, de llevar la historia, de la parte de la producción, de, yo qué sé, saltándose más departamentos, arte, gaffers, pero pues digamos que eso, ya llevarlo a como tal, a la realidad del hecho es complicado porque ya son como muchas cosas, hay uno se da cuenta porque es tan necesario como tantas manos, y pues digamos que en este proceso de hacer así sí, independiente, con tan poquitas personas, como que hay muchas cosas que se le escapan, y pues tenerlas como todas en un control a veces es muy complicado, pero pues eso, en el proceso uno se va dando cuenta de todas las cositas y como que cada vez más en los siguientes trabajos trata uno de mejorar eso, de prestar la atención y solventarlo siempre, o sea, y así. Sí, aquí hago un breve ahí con Cristian, que sabe de hace rato que hay Lux ex Quimérica para cuándo. Ya estamos planeando, queremos hacer algo con Ailux, que fue también compañeros de la universidad que nos ayudaron, colaboraron más que todo en la producción en foto fija y también en la creación del detrás de escenas. Entonces sí que en un futuro tenemos pensado unirnos más para hacer como más eventicos, pero ahí por ahora sí que no pudimos planear algo. Mala esa. Pero bueno, acerca ya, pues sí, del corto. Bueno, acerca del inicio, más que todo de la historia, que pues no la voy a spoilear, obviamente, pero sí que me gustaría hablar un poco del proceso de escritura, más que todo. Fue escrito pues por mí, y la verdad desde que uno escribe pues el primer corto, siempre sí o sí estos cortos son como los gargajos antes de salir a cantar. Eso siempre como quedan malos y uno descubre los errores. Fin del camino a mí me parece como malo. En proceso de escritura, ya ahora que me doy cuenta, y pues ha pasado ya medio año desde que lo hicimos, o sí, 7 meses que ha pasado, y pues ahí sí que uno se da cuenta ya de muchos errores que ya lo habíamos puesto en aquel meet que hicimos, pero ahora en este sí que con esas correcciones aún me doy cuenta de otros muchos fallos más, que por ejemplo, bueno, la historia es simplemente 2 chicos, ahí la sinopsis, que
en una tarde ahí llegan como a tener como unos sentimientos que empiezan a cruzarse con los prejuicios que ellos tienen sobre ellos mismos, y pues ahí está la barrera del amor. Esto, pues a la hora de escribirlo sí que me basé bastante como en películas tipo Before Sunrise, que es una tarde y chicos hablando, un poco también en la estética, más no en la escritura porque no me la he visto, de Call Me By Your Name y todo eso. Y pues sí que ya pensé eso, más que todo porque en el primer corto, Fin del Camino, no había cogido referente ninguno, y sí que se nota un poco porque está como un poco medio perdido en qué género, en qué es. Las que al menos ya lo podemos definir en que es romance y drama si acaso. Y sí que hemos evolucionado, pero al menos siempre los diálogos, por lo menos, aún se sienten un poco como en algunas partes un poco tensos, como un poco filosos, no están como de todo fluidos, y por lo menos esto es como hacer como esos proyecticos, escribir, dando como ese refinamiento de todo ello malo. Y bueno, acerca también, pues, ¿qué más ahí podríamos resaltar? Me gustaría también resaltar. Yo noté es eso, o sea, mira que pues lo mismo, es como el proceso, no me da mucho cuenta de eso, pues, de que algo que he aprendido con todo eso es como no quedarse como ahí de tratar de ser como perfecto, sino como tratar de hacer y pues ir corrigiendo, porque por más de que uno trate de ser perfecto desde un inicio no va a salir igual así perfecto, bien, y es como esta misma experiencia la que le brinda a uno como las enseñanzas. Y en la parte de escritora, aunque no esté, o sea, se nota bastante, y también en lo mismo como en la fotografía, como que o sea, son errores que uno ya notó en un inicio, como que se corrigen, por lo menos lo de que decías, lo de los diálogos, o sea, en un inicio notábamos que el fin del camino estaba como diálogos como un poco no naturales, como que bueno, esto quiero decir una persona, y que esa no era la final, digamos, si esa fuera la finalidad de la obra, tal vez un diálogo un poco más, que sé, poético, un poco más así, pues está bien, pero pues digamos que ese no era el fin, que era fuera un poco más llevadero, un poco más cotidiano, y pues no me parecía. También de que no, el tango ahorita es como que lo fundamental de que haya un diálogo, o sea, y que como que estén ahí así exactamente no esté pasando como mucho, porque notamos como muchos vacíos también en el fin del camino, y pues allí como que se nota más un poco eso de que como que pasan cosas, como que uno está pendiente por el que están hablando, esto y lo otro. Desde la parte de fotografía lo mismo, el fin del camino como que la fotografía me pareció de mi parte fue como un poco quieta en muchos momentos, y como que aquí es un poco más movida, cambiar de plano, mirar este personaje, mirar esto otro, entonces como que todas esas cositas son importantes. Y bueno, pues específicamente en eso de la escritura, es eso, más que todo yo lo que rescato es la parte de los diálogos, y como esa escritura un poco más dinámica, o sea, porque es como que siempre desde el guión tiene que ser como ese dinamismo, como esa fluidez, o sea, cuando uno lo lea uno siente como, no sé, esa emoción de la historia, del tabú, y que no se quede como no hay. Pues no sé, esas cositas, digamos que uno ha estado en la producción, se nota. Y ya. Sí, algo yo creo que lo que de verdad más aprendimos es que no, si vamos a grabar algo, no tiene que ser todo en la calle. Porque, grabar en lugar, pues en sitio, porque pues eso fue grabado cerca de la Tertulia. Y sí que grabar todo en calles genera muchos problemas, que todo de tiempo, de clima, porque pues también nos llovió en dos momentos. En un momento teníamos la cámara y pues nos tocó guardarla, esperar, y el sonido quedó como un poco chispeante. Y en otro... Los ruidos. Sí, el ruido, se nos acabó la batería y nos puso a llover. Entonces fue como un poco chistoso acerca de ello, pero pues bueno, ahí la verdad hemos visto. Ahí hay una pregunta de cómo nos gustaría experimentar en un futuro. Bueno, a mí, en lo personal, sí que he estado como ya escribiendo algunas otras ideas, y acerca de la experimentación en futuro, más que todo también en otras, por ejemplo, en la escritura del segundo corto que va a ir en la misma serie de este corto, de Amor en otras formas, se llama.
sí que hay unas formas que me gustaría experimentar en tipo en la narración, más que todo, que es como lo mejor que uno puede experimentar y en parte lo más barato, porque pues uno experimentando puede también ahorrarse cierto tipo de gastos innecesarios. Y por ejemplo, en uno es como narrar em, una conversación a lo largo de varios días, una misma conversación a lo largo como de varios días. También pues nos gustaría experimentar un poco con un curso que estamos planeando hacer, que es con un VHS, una videocasetera muy antigua, o sea, pues no tan antigua, un poco antigua, uno de esos mini DVS, creo que llama, y hacer como un phone footage y todo eso, pero al final estamos viendo como cómo rodarlos y todo lo demás, entonces sí que ahí estamos intentando poner todas estas ideas en algo para ya realizarlo. También, por ejemplo, en fotografía que te gustaría experimentar o en otros planos, porque la verdad sí que nos haría falta también como mucha experimentación en cámara, que también es parte de lo que hace reconocer, por ejemplo, pues el step sprinting, que es como ese efecto Wong Kar Wai que pusimos en el medio, pues fue como un poquito la experimentación que hicimos, pero sí que nos sería como llevarlo un poco más extremo también, y no sé cómo qué ideas tengas. Sí, yo sé, aquí va la pregunta por la persona. Y Sí. yo sé, aquí va, y yo sé y yo sé, y lo por eso que quiero, a mí me gustaría experimentar en géneros, terror. Terror, que yo sé que esa pregunta está ahí y por lo que hablamos. Sí, mira que me gustaría experimentar terror, en géneros, en terror y qué más. Y creo que a mí la verdad, o sea, creo que terror es eso, por experimentar. Pero siento que todavía como que no termino de experimentar desde la parte de fotografía, como esto de los dramas, como el drama, el romance, no sé, me gusta como, sé, me gustaría seguir como experimentando porque pues hay como muchas ramas en ese género, entonces como que seguir ahí ondando y eso, o sea, creo que ahorita esos son como los que más me llaman la atención, en los que siento como que puedo experimentar con cosas que veo o que me gustaría aplicar, son géneros que siento que puede. Y eso, y con el de terror igual, siento que son los dos géneros que siento que puedo como tener abanico para probar ciertas cosas. Y pues digamos que eso sería, no sé Nixon, ¿qué género te gustaría experimentar? Uy, pues acerca de género yo ahí estoy pues con esa línea de romance y con un poco de, es como un misterio, pero pues algo raro, aún no logro pues discernir el género en el que estoy, en ese jumbo onírico del inicio, pero sí que al menos meterle un poco más en como una fantasía pues oscura, algo que sea como de terror, no de terror propiamente, sino algo de cosas fantásticas, extrañas, misteriosas que ocurren dentro de la normalidad de la vida, que es, a mí me gusta grabar acerca de Jumbo, que es este pueblito aquí que pues es como cualquier otro pueblo en Colombia, y pues es tan normal, o sea, bueno, sí que hay muerte y toda la vida, pero pues como en cualquier lugar de Colombia, pero Típico. menos es como tan normal, al menos el espacio, que sí que me gustaría ver cómo historias extrañas o cosas, eventos extraños, cosas que no se pueden explicar podrían también interferir en esta como en esta naturalidad. Bueno, el surrealismo, ese sí no me ha gustado tocarlo, porque es como, uno necesita hacer como algo tan, como con tantos símbolos y tantas ideas, que todo tiene que significar algo que al final termina siendo como un poco difícil. Es como ya la punta la que hay que, hágale pues, ahorita revisamos qué tiene para grabar Doa. También queremos grabar, pero sí, acerca del realismo sí que es como al final lo último que a mí me gustaría hacer, porque es como tan complejo, pues, como ya llevar las herramientas del cine a su máxima expresión, que uno tiene que ser un experto. O sea, uno tiene que primero aprender como ficción normal, aprender las reglas y luego poder romperlas en surrealismo, en otras vanguardias que se han creado a lo largo pues de ya los años. Entonces sí que eso sí
No, aunque cosas oníricas, por lo menos ponerlas en los cortos sí que me suena. Me surge una duda ahí, la comedia. ¿Qué tal vos experimentarías en comedia? Pero algo así ya, no como algo así leve, sino algo muy, o sea, como escribir algo de comedia, ¿no? Comedia bien total, estructurada. sí que no, o sea, yo creo que sí que es poner comedia dentro de otro género, sí que es como lo Como lo usual o algo como más sencillo, así. sí, es que algo como más sencillo, más así y que podría generar como un poco de cosas, pero comedia completamente sí que le hace falta mucho para poder hacer reír a alguien. Entonces, hacer reír a Sí, alguien es es eso. tan complicado como asustarlo o hacer algo surreal. Sí, eso es otro género complejo. Sí, mira que yo creo que más que terror, porque asustar a alguien es muy difícil y yo la verdad ahorita que me pongo a pensar y hace poquito que estaba viendo como películas que de miedo y eso y lo otro, son como muy pocas las películas que como que asustan, no sé. Y creo que más que terror como tal, suspenso. Creo que sería el género que tal vez experimentaría no terror, sino suspenso. Creo que el suspenso, mantener como ese misterio y eso, cool, pero el terror ya también es como muy, o sea, tanto lo que es generar miedo como generar todo lo contrario, risas, como que eso es como muy difícil, o sea, es complicado. Y toca Porque que tener incluso, uno, ajá, sí, continúa. sí, toca que tener como muy, o sea, como que tener muchas cosas claras, o sea, no es fácil hacer una buena comedia, no es fácil hacer una buena película de terror. Y siento que medio los que se puede decir que las logran, igual no siguen siendo como tan, no sé, a mi parecer no siguen siendo como tan siento que en esos dos géneros, tanto como de comedia como de terror, falta como un buen cine, por así decirlo, o buenas obras. Siento que son muy poquitas las que destacan. Y Sí, pues, acerca del humor negro sí que es como el más el que tengo pensado experimentar en historia dentro de poco, porque es como un poco la cotidianidad que sucede acá en Colombia. Uno siempre ve como estas contradicciones oscuras que uno ve, contradicciones de muertes, contradicciones de cosas así que sí que es como un poco más realizable con lo que uno ve. Y sí, acerca del terror, yo también estaba viendo, por ejemplo, una película, la que salió en Netflix, esa trilogía. Por ejemplo, los primeros minutos que la vi, o sea, sentí que era tan como ya lo mismo que siempre en las películas de terror, que ya no asustaba. Entonces sí que hay que ver películas como Ari Aster o como otros cineastas, que es llevar el género a otro lugar, que no sea el mismo, porque pues, si se repite un susto al final deja de dar miedo. Ya. Sí. De sí. resto, yo creo que esto ya fue como parte para cerrar como lo que tenemos pensado hacer después de del corto, después de Nunca Faltas, porque pues al final no vamos a quedar solo con sino que tenemos mucho que grabar. Incluso pues ahí se ve que tenemos que hacer como 12, 6 para Jumbo Onírico y 6 cortos para Amor en otras formas. Entonces sí que hay como mucho para grabar y mucho que experimentar. A fin de cuentas, al final es experimentar desde el no tener dinero y poder alcanzar algo diferente, algo que sea un poquito más diferente a lo que uno podría hacer, a los lugares comunes o a los lugares seguros que uno llegaría teniendo 100 millones o yo qué sé, porque si uno tiene muchísimo dinero, uno sabe que o tiene que jugar a lo seguro o lo pierde todo, no vuelve a ganar nada de esa plata que le dan a uno. Entonces sí que es también bueno estar desligado un poco del dinero para poder experimentar y llevar a cabo como ideas locas. Sí, No sé, mira ya. que eso me acuerda mucho una cosa que mencionaba Guillermo del Toro en una masterclass, y que a él no le gusta como la mayoría del inicio de sus películas fue porque él sabía que sus películas no eran de terror, pero tenía que venderse a las productoras como algo de terror para poder que le soltaran ese dinero para poder hacerlas, y él hacía eso, lo que es como depender mucho del dinero. Y ese, pero tenía que para poder, como dependía tanto del dinero por las producciones y eso, eh, tenía que vender las películas con otra cosa que no era. Pues en este caso él decía que las vendía como terror cuando él sabía que eran a veces más
de misterio, drama u otra cosa totalmente diferente. Y qué es eso, y que él solamente después de los años de hacer como tantas películas es que logró ese desligamiento de que no necesita mucho dinero para hacer pues lo que realmente él quiere, y él dice que la única obra con la que siente que logró eso y que no necesitó mucha plata, pero logró lo que quería al nivel que quería, pero pues imagínate todo lo que le tomó, fue con La forma del agua, o sea, después de cuántas películas. ¿Y qué es eso? Pues digamos que, pues teniendo en cuenta pues las palabras de él, y él dice que es algo muy importante tener en cuenta cuando está iniciando, pues es como, pues o sea, ya saberlo uno desde ahora, y tratar como no depender siempre, aunque claro, o sea, es importante, pues, tener presupuesto es importante y ayuda a muchísimas cosas, como, o sea, es como en los equipos, tener un buen equipo nunca será lo mismo que tener otros de menor calidad y eso. Pero pues eso da como que tenerlo en cuenta y tenerlo presente y saber aprovechar con lo que se tiene es importante y es bueno. Entonces pues es como lo interesante pues tener en cuenta y pues saber eso como desde ahora. Sí, al final sí es lo que aparte también hicimos, empezar como con el género de romance y intentar llegar como a así soy, bueno, sí. Pensé que me había silenciado. Y sí, llegar como a estar escribiendo, saber cómo llegar a ese momento en el que uno, de verdad, una línea de diálogo pueda llegarle al corazón de una persona, o cómo una escritura de un diálogo pueda hacer que una persona empatice con la historia que le está contando, y pues al final poder llegar a ese nivel de emociones, al menos en el género romance, que es del que hace parte Nunca Faltas, es pura práctica. Uno llega en práctica, uno con la primera escritura que haga no llega o no llega a eso, y tiene que ver también la reacción de la gente que vaya a ver el corto, que al final sí se efectuó, ¿no? Entonces sí que hay que practicar mucho y hacerlo. Yo creo que ya con esto podemos ir como dando por terminado. No sé si tienes como una última aclaración para dar, no sé, y ya dar como finalizado ese live. Agradecer a la gente que está viéndonos, los pocos que están ahí, los tres, grande. Ahí les quiere mucho. Claro. Sí, si se reportan ya en el chat, regalamos Nunca Falta, no me que no, pues nada, creo que eso, pues, creo que lo importante de este live más que todo era un poco eso, pues, mostrar un poco pues de la producción, y creo que ese mensaje, pues, creo que es lo que quiero dejar como al final de lo que decía Cristian cuando preguntaba sobre que por qué comenzar como a darle valor, o por qué comenzar a cobrar por las obras, y pues es eso, comenzar como ya no hacer eso como un poco un hobby, o sea, y yo en un inicio estaba como mucho en eso también, como decir, uy, no, qué pena cobrar si uno sabe como que tal vez no es lo mejor, y bueno, echarle lo otro, pero pues digamos que luego de leer ciertas cosas y mirar, es como una manera de eso, comenzar a darle valor al propio trabajo de uno, a las obras, de que es necesario, y pues eso como que tampoco como encerrarse en eso de como que, uy, yo qué sé, excederse, por así decirlo, en como que no, como es mi hora, valgo mucho y es lo otro, y comenzar a creerse, no sé, o sea, como que antes de subirse creo que no es lo correcto, sino como que a darle su valor y tal, pero eso, o sea, pero tampoco como desmeritarse, porque pues al fin y al cabo son cosas y que pues uno invierte, y pues sí es parte del proceso de uno y tal, pero pues por eso mismo, como por esa inversión uno comenzar a notar como algo, no sé, y pues eso, como que ir dándole esa importancia y es importante, y pues que no verlo como algo malo, sino que verlo como algo necesario, y eso, pues de que yo creo que cualquiera le gustaría de que se le valorice su trabajo, se explique, no sé, y pues creo que es fundamental, y por eso mismo como que también esto como que ayuda un poco a eso de que a veces está como la queja de que no, pues de que no, de que tanto para ganar muy poco, algo así, sino pues esa, por eso mismo como que desde el inicio comenzar a darle valor a todo lo que uno hace, no como por así decirlo regalarse o algo así por el estilo, sino como que ya
cosas que uno sepa que tienen esfuerzo y dedicación, o sea, también ponerles como su costo, por así decirlo, y pues eso. O sea, creo que es como un proceso también de dignificar a uno y dignificar también como a su círculo y comenzarle a eso, darle como el valor que se merece de las cosas que uno hace, el producto, lo que se realiza. Sí, porque, ajá, a fin de cuentas, por ejemplo, uno hace un corto que le costó plata, porque siempre cuesta plata, al menos en comida, transporte y todo ello, siempre cuesta. Y ningún corto es gratis. Y siempre la gente cuando ve como un corto gratis, incluso yo cuando pues veo muchos cortos gratis allí bajando en Facebook, en esos grupos de cinéfilos, sí que es como, pues si está gratis, al final, ¿para qué lo voy a ver si ni siquiera el autor le puso como algo, como esa insignia de que le costó hacerlo? Es como, le hizo como porque sí, entonces sí que es como también dignificarse un poco, porque al final, como dicen todos los, o en cualquier calle, en cualquier póster de cualquier pared de Cali, hacer cine no es gratis. Bueno, hacer arte no es gratis, perdón. Entonces nosotros lo pondríamos como en hacer cine no es gratis. Hacer cine es muchísimo menos gratis que hacer cosas. Siempre uno sabe que requiere mucha inversión y siempre es como intentar dignificar eso, dignificar las obras de uno y empezar a cambiar el chip aquí en la mente de que el cine no es, o el arte no es simplemente algo que uno puede hacer simplemente porque, pues uno puede hacer obras sencillas para la gente, para que, o los conocidos, pero sí que hay que atinar también a esa industria que queremos formar, más que todos los cineastas que siempre dicen, no, acá no hay industria, no se puede vivir del cine, no se puede eso, pero sí que hay que empezar al menos, a empezar a como a mostrar de que no hay que regalar el trabajo tampoco, y hay que cambiar el chip también a poder ser prosumidor, consumidor y todo ello. Sí, entonces yo creo que la frase hobby, ves que la frase insignia de todo esto es ese hecho de que, digamos que si uno no comienza a ver el cine como algo económico y solamente se queda como en la parte artística y como que no, del arte para el arte, el cine se convierte en eso, en un hobby muy caro, y no esperar a recibir algo de ello, o sea, es como que muy difícil y más en este, y es como caer en ese círculo de que no, que de si eso se vive, no se vive, de que si eso se gana, no se gana, y entonces digamos que para poder cambiar todo eso y darle como ese valor al cine, así como están en las otras industrias, pues en el ejemplo la más grande en este momento, pues lo que puede ser la hollywoodense, es eso, o sea, dignificar para poder llegar a ese nivel de industria, para que realmente se valore y se le dé el valor de todo lo que cuesta el esfuerzo y pues eso. Y creo que ahorita entiendo como, me acuerdo que al inicio de pandemia en unos rodajes en donde salió un audio filtrado de Tom Cruise como todo enojado porque no estaban cumpliendo con las normas y eso, y dijo como unas palabras muy ciertas de eso, de que pues digamos que de que pues digamos que cuando se dignifica a ese nivel todas las obras y el cine, o sea, da mucho, no sé, da mucho. Él hablaba mucho de los empleos, de todo lo que generaba, y pues eso es muy cierto. Entonces como que si nosotros queremos llegar a eso, queremos llegar como a ese nivel de dignificación, o sea, hay que comenzar como desde estos inicios a darle ese valor a las obras. Ya, si no, como te digo, hoy muy caro, y pues eso es lo que pretendemos que suceda. Pero bueno, ya lo que ya hablamos lo suficiente acerca de la producción, de lo que viene y de lo que también pensamos alrededor de la publicación de la obra así en forma de cobro. Así que pues muchas gracias a los que estuvieron aquí viéndonos, y pues esperamos ya poder seguir realizando este tipo de lives también. El próximo jueves ya cambiamos la fecha, vamos a realizar ya un live en Facebook Live, ya con toda, no en Instagram, ya ahí con el OBS, con la pantallita detrás, con el host, acerca de ahora que iniciamos otra vez universidad y todo eso, o sea, volver a hablar al eterno diálogo entre, la eterna discusión de estudiar cine en Colombia, cómo es eso, y pues que también romper a ver si estos miedos de qué voy a vivir o qué, o
o en serio eso es rentable, si hay trabajo y todo eso. Entonces pues nosotros ahí ya que vamos como a mitad del proceso, empezar a hablar también sobre si de verdad vale la pena estudiar cine y hacer cine en Colombia, que al final es lo más importante, no solo estudiarlo, sino hacerlo y hacerlo un montón. Entonces, muchas gracias y ya, voy a ir cerrando.